Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bienvenidos a esta nueva edición, esta edición matutina de Noticias Repretel. Tenemos presidenta electa en nuestro país, la señora Laura Fernández, prácticamente con más del 90% de las mesas escrutadas. Y por supuesto, Roberto, tenemos amplia cobertura sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días, Melissa. Así es, muy buenos días a todos ustedes. Desde ya, el agradecimiento especial por acompañarnos durante el sábado, durante este domingo 1 de febrero y hoy, por supuesto, lunes, donde continuaremos con esa cobertura especial que ha mantenido Noticias Repretel. Acá tenemos ya los datos históricos realmente, Melissa, sí, con los que comenzamos esta semana. Los repasamos, iniciando con lo que decía usted, la nueva presidenta electa de nuestro país, Laura Fernández. Ahí tienen ustedes los datos más recientes que ha brindado el Tribunal Supremo de Elecciones, un 48,33% de los votos. Y para ser específica, ya es el 93,79% de las mesas escrutadas a esta hora de la mañana. 30,9% de abstencionismo, que bueno, bajó en comparación a hace 4 años, sin embargo sigue siendo un número alarmante. En segundo lugar ahí quedó Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional con un 33,42%. Roberto. Sí, se repite, Melissa, una tendencia que vimos en las elecciones de 2022, donde las zonas costeras de nuestro país brindaron un gran apoyo al partido de gobierno, en este caso Laura Fernández. Hablamos de Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Que son contundentes siempre en el muy voto. Contundentes. Le doy un ejemplo, pero ahora vamos a detallar por provincia. Guanacaste, por ejemplo, Pueblo Soberano obtuvo un 57,50% de los votos frente a un Liberación Nacional que allí en Guanacaste obtuvo tan solo el 27%. Y esa marcada tendencia en los porcentajes de votación se mantiene también en Punta Arenas y la provincia de Limón, donde hay que decirlo, Melissa, Pueblo Soberano aplastó un 65,3% frente a un 18,35% del Partido Liberación Nacional. Y luego, Melissa, una distancia entre esos primeros lugares y el tercero y el cuarto. Sí, iba a hablar también de la excepción en estas provincias, que fue Cartago, donde sí ganó el Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, para ser específica, lo mismo que en el voto en el exterior, donde también gana Álvaro Ramos. Un dato importante es San José, sí, que concentra la mayor cantidad de mesas, ¿verdad? Donde estuvo ahí cerquita. Pueblo Soberano tuvo 327,726 votos y Liberación Nacional 301,104. La diferencia, 26,000 votos al menos hasta el momento. De hecho, complementando lo que usted decía, Cartago fue la única provincia donde ganó el Partido Liberación Nacional. Y aquí tengo los datos para compartirlo con ustedes. 40,89% fueron los votos que logró reunir Liberación Nacional frente a un 37,93%. Ganó, pero lo que estamos observando es que la diferencia tampoco es abismal. Sin embargo, fue la única provincia donde sí ganó Partido Liberación Nacional. Y en San José, lo que usted decía, gana Pueblo Soberano. Sin embargo, ahí la distancia entre ambas agrupaciones políticas es mucho menor. Hablamos, ¿sí? Sí, ya lo decía, retomando lo que nos conversaba Roberto sobre la diferencia también que en el caso de oposición tiene Álvaro Ramos
a diferencia también de Claudia Dobles, quien se ubica en el tercer lugar, prácticamente muy atrás con un 4.86%, incluso Coalición Acción Ciudadana, Agenda Ciudadana obtiene solamente una curul dentro del Congreso. ¿Qué les parece si vamos precisamente a conocer también la distribución de las curules en el Congreso, en la Asamblea Legislativa? Acá está. Ahí lo tenemos, iniciando con Partido Pueblo Soberano, que obtuvo un total de 31 puestos en la Asamblea Legislativa, un crecimiento realmente enorme. En las elecciones pasadas tenían 0 curules, para esta ocasión 31 curules, tal y como lo estamos observando en esta gráfica. Definitivamente, Melissa, un gran crecimiento que obtuvo la continuidad. Partido Liberación Nacional, 17 diputados, sí, es el bloque al menos de oposición más importante, más grande, según se conformó la distribución de la Asamblea Legislativa. Y acá, si hablamos de oposición, también que se considera un ganador dentro de la oposición y dentro de esta contienda de poder, al menos en el Congreso, es el Frente Amplio, que logró 7 curules para diputados, una más de la que tiene actualmente. Sí, vemos también el resto de agrupaciones. Melissa, si quiere continúa usted desde ahí. Vamos con el abstencionismo, precisamente. Estos son los resultados del abstencionismo a nivel nacional, 30.90%. ¿Por qué decíamos que bajó considerablemente? Bueno, porque hace 4 años el abstencionismo llegó a un 40%. 4 de cada 10 costarricenses no salieron a votar. En esta ocasión, en estas elecciones, prácticamente 3 de cada 10 costarricenses no salió a votar. Acá lo vemos también por provincia. Por ejemplo, San José, el abstencionismo fue de un 27.64%. Pasamos a otra provincia también para conocer los datos. En el caso de Alajuela, bueno, fue un poco mayor en comparación a San José, un 28.10%. Vemos también los resultados de abstencionismo en Cartago, acá más bajo, un 24.57%. Parece que a pesar del frío, del clima que estuvo este domingo en Cartago, salieron a votar. Vamos a conocer también los resultados del abstencionismo en Heredia, un 24.42%. También esto en comparación, acá lo tenemos en pantalla, al nacional, que fue de un 30.9%. Vemos también las costas, nos faltan Guanacaste, el abstencionismo muy alto, un 36.58%, incluso superior al porcentaje nacional. Estos son los datos analizados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Punta Arenas, altísimo también el abstencionismo en Punta Arenas, casi un 40%, 39.71% de puntarenenses no votaron, no salieron a votar, no atendieron el llamado de las personas. Bueno, faltaría Limón. Vemos Limón, el más alto, Roberto, en abstencionismo, la provincia de Limón. Vemos también el voto en el extranjero. Vean, este dato es importante porque sí, un 81% de los costarricenses en el exterior no votaron. Sin embargo, ya lo analizaban los expertos anteriormente, esto es novedoso, no está todavía tan arraigado el voto en el extranjero y muchas veces tienen que transitar o moverse muchísima la distancia, muchísimas horas para poder llegar a los consulados a votar. Ojalá este abstencionismo podamos reducirlo en próximas elecciones, Roberto. Continuamos entonces también con el análisis de los datos. Roberto, usted nos tiene todo el detalle en pantalla. Así es, vamos a ampliar detalles sobre eso que estábamos hablando. El
abstencionismo, que sin duda alguna fue el gran perdedor, afortunadamente, si lo comparamos con las elecciones anteriores. Vamos a los datos de inmediato porque nos arrojan algunos aspectos interesantes, empezando con el abstencionismo en general, que según el más reciente corte del Tribunal Supremo de Elecciones fue de un 30,90%, muy distante a ese 40% que se alcanzó en las elecciones de 2022, una cifra realmente histórica, pero que no fue tan sorpresiva si tomamos en cuenta que desde hace algunas elecciones anteriores venía esa tendencia al aumento en la cantidad de personas que decidían no asistir a las urnas. Pero vamos por región, vamos a iniciar propiamente en Heredia. Aquí tenemos los datos específicos de Heredia. Aquí están, estos que estamos viendo acá, un 24,42%. ¿Por qué nos vamos de una vez hacia Heredia? Porque fue la provincia que efectivamente tuvo una mayor participación. Felicidades a los heredianos, donde la mayoría de personas que viven en esta provincia decidieron ir a votar. Vamos ahora hasta Guanacaste, que el año pasado tuvo un abstencionismo las elecciones anteriores tuvo un abstencionismo importante. ¿Cómo le fue este año? Aquí lo tienen ustedes. Obtuvo un 36,58%. El año pasado fue de 47,5%. Entonces podemos decir que se reduce en relación a las elecciones de 2022. Vamos ahora a Punta Arenas. ¿Qué pasó en Punta Arenas? Aquí tenemos los datos que nos brinda el Tribunal Supremo de Elecciones. Fue una de las provincias que menos votó, con un 39,71%. En las elecciones anteriores también con un 50,7%. Y finalizamos el reporte del abstencionismo en la provincia de Limón. Sí, es importante resaltarlo. ¿Por qué? Fue la provincia que menos votó, obtuvo un 40,15% del abstencionismo. En las elecciones anteriores ese dato incluso aumentó a un 49%. Sí, efectivamente hubo una derrota rotunda del abstencionismo en estas elecciones. Sin embargo, todavía hay algunas provincias que sí mantienen un alto porcentaje de personas que decidieron no asistir a los centros de votación, Melissa. Y en la democracia que vivimos gana el voto de la mayoría, la decisión de la mayoría. Y por eso hoy tenemos presidenta electa Laura Fernández del Pueblo Soberano. Aquí tenemos las imágenes cuando salió precisamente a dar un mensaje hacia sus seguidores. La politóloga de 39 años de edad se convirtió anoche además en la mandataria número 50 de la República de Costa Rica. Con un 48,33% de los votos logró la victoria en la primera ronda. Además, su partido Pueblo Soberano tendrá la mayoría de diputados, un total de 31 curules en el Congreso. Sus seguidores celebraron, por supuesto, durante toda la noche, a pesar de la llovizna, el frío y las fuertes ráfagas de viento. Ganó en 6 provincias, como decíamos, con la excepción de Cartago solamente, y un total de 64 de los 84 cantones del país. La única provincia, como decíamos, fue Cartago, y también el voto en el exterior. En esa provincia, en Cartago específicamente, Liberación Nacional alcanzó un 40,89% y Pueblo Soberano estuvo muy cerquita con un 37,93%. Donde Pueblo Soberano tuvo una victoria aplastante fue en Limón. En esa provincia caribeña obtuvo un 65,33%, muy por encima del segundo lugar de Liberación Nacional, que alcanzó apenas un 18,35%, y de ahí que decimos que el voto en las costas es contundente, precisamente también muchas veces por el abstencionismo. Bueno, ¿les parece si escuchamos las palabras de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández? Lo vemos. Este es un momento histórico y sobre todo es un momento de gloria para nuestra democracia,
para nuestra amada Costa Rica. El pueblo habló. La democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio. Un cambio que solo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas a ustedes, al pueblo soberano. Para crear mayor bienestar y prosperidad para nuestro pueblo. Hemos dado ejemplo al mundo de cómo en paz y libertad las urnas electorales pueden engendrar y alimentar una auténtica revolución política. ¿Cuántas naciones del mundo, más grandes y más pequeñas que la nuestra, desearían poder vivir de manera pacífica, democrática y civilizada el cambio que hoy vive Costa Rica? El mandato que me da el pueblo soberano es claro. El cambio será profundo e irreversible. La ilusión es enorme y gigantesco. El sentido de responsabilidad con el que asumo la tarea de concretar estas transformaciones democráticas. Nos toca a todos juntos dimensionar, articular y ejecutar el cambio. También los que hoy no fueron favorecidos por las urnas tienen una gran responsabilidad con el futuro de la patria. Pero bueno, Melissa, justo minutos después de que el Tribunal Supremo de Elecciones brindó los primeros resultados, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, hizo una llamada a la presidenta electa, Laura Fernández. Una llamada vía plataforma Zoom que además fue pública, fue compartida en las redes sociales de Casa Presidencial, algo que no es común, ¿no? Es cierto. Siempre es una llamada en privado y luego cuentan qué se dijeron, pero bueno, en esta ocasión lo hicieron de esta manera y el mandatario la felicitó por su triunfo. Y bueno, incluso lo transmitimos en vivo acá en Noticias RPT. Así es, Chávez se puso también a disposición de la presidenta electa para el proceso de transición. Vemos esta llamada que tuvieron. Muy buenas noches, señora presidenta electa. Un gran abrazo. Felicidades. El pueblo de Costa Rica habló en democracia, en paz, y decidió otorgarle a usted la silla que yo ocupo hoy a partir del 8 de mayo. Aparte de felicitarla, lo que quiero es ponerme a su orden para que haya una transición sin costuras de ningún tipo, para que usted llegue con impulso a gobernar el 8 de mayo. Doña Laura, felicidades. Muy buenas noches, señor presidente. Muy buenas noches a todos los costarricenses que están viéndonos. Gracias, señor presidente. Gracias al pueblo de Costa Rica, especialmente gracias a Dios. Cuente conmigo como su sucesora. Créame que al igual que le dije el día que dejé el gobierno, tomaré decisiones que lo harán siempre sentirse muy orgulloso. Tomaré las riendas de Costa Rica con un profundo respeto por lo construido y lo avanzado. Y confío también, señor presidente, en que la transición será, como ha sido siempre el trabajo entre nosotros dos, ameno, técnico, respetuoso y anteponiendo el interés del pueblo de Costa Rica por encima de cualquier cosa.
Bueno, por otro lado, el candidato del Partido de Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, también aceptó la derrota luego de recibir poco más del 33% de los votos. Sí, el candidato en su mensaje pidió que Dios le diera sabiduría a doña Laura para gobernar. El economista de 41 años de edad dijo que respaldarán a Laura Fernández cuando sus decisiones sean por el bien del país. Pero agregó que no lo harán cuando no estén de acuerdo en las decisiones. Recordemos que la única provincia que ganó Liberación Nacional fue Cartago, donde obtuvo un 40.89% de los votos. Sí, y la provincia donde obtuvo menos respaldo fue Limón, con solo un 18% de los votos frente a un 65% de Pueblo Soberano. Vamos a seguir con este proyecto porque no podemos dejar que se acabe de sanar un país herido. Tenemos que sanar. Y vamos a sanar desde la valentía. Vamos a sanar desde la confianza, desde el cariño. Así es como se hace. Reconocemos que nos han vencido en las urnas, porque somos demócratas, reconocemos el resultado. Llamamos a seguir cuidando la casa común, a no dividir. Hemos construido esta casa por generaciones, cuidémosla. Llamo a la fracción a cuidar nuestra casa común, a seguirla protegiendo, pero ese proteger viene de atender con sentido de urgencia lo que tanto nos agobia a los costarricenses. Nosotros hicimos campaña de propuestas, invito a la fracción, les digo, cumplamos con esas propuestas. Tenemos que seguir trabajando por llevar seguridad a las familias, seguridad de salir a la calle, seguridad del agobio financiero. Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar. Y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país. Y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo. Pero el norte es seguir construyendo esa Costa Rica con los tres grandes valores que promueve este movimiento nacional, esta Liberación Nacional. Libertad, oportunidades y una vida digna para todos. Gracias, Costa Rica. Y quien también brindó un mensaje de derrota fue la ex candidata y ahora también diputada Claudia Dobles, que salió a reconocer, bueno, la posición en la que quedó también y habló a sus simpatizantes. Además, la arquitecta de 44 años solo obtuvo un espacio en la Asamblea Legislativa que, tal y como lo decía usted, Melissa, ocupará ella misma como diputada. Pero es el que Costa Rica decidió. Y al día de hoy creo que nos tienen que mover varias cosas. La primera es que logramos formar un movimiento político, una coalición que le dio esperanza a miles de costarricenses en todo el país. Les garantizo que desde hoy y a partir de mañana hago un llamado a todas las fuerzas democráticas en este país para que unamos esfuerzos, para que sigamos haciendo un bloque democrático que garantice que no va a haber ninguna base antidemocrática ni autoritaria en este país. Más que nunca las fuerzas democráticas tenemos que unirnos a hacer un bloque democrático que vaya a
Y tenemos que hablar también justo de esa persona que está allí en cuarto lugar, en la parte inferior de su pantalla, Ariel Robles, candidato por el partido Frente Amplio. Que además dio un mensaje casi de victoria también, sobre todo por los 7 curules que logró en el Congreso y donde aseguró que es el Frente Amplio la tercera fuerza política del país. Fuerte discurso pronunciado a sus electores que escuchamos a continuación. A la juventud costarricense que no pierda la esperanza nunca, nunca. Nadie nos la puede quitar. Nadie nos la puede quitar. En el último corte que tenemos, en la próxima Asamblea Legislativa ya van por 7 diputados y diputadas del Frente Amplio. Construyamos partido porque ese es el único músculo que nos queda para sostenernos. Sigan hablando de política, todo lo que les dé la gana. Todos los partidos que nos gobernaron hoy tienen que hacer autocrítica. Son corresponsables de lo que ha sucedido. Olvidaron gobernar para la gente de la que yo vengo. Y hoy la gente de la que yo vengo está demostrando en las urnas su hartazgo. El Frente Amplio va a seguir resistiendo. Pero bueno, vamos con detalles en vivo. Muchos de ustedes se preguntarán cómo empieza su día la nueva presidenta electa Laura Fernández. Bueno, en un hotel donde se encuentra nuestro compañero Jesús Chacón. Adelante. Así es, Roberto. Bueno, parte de lo que se ha informado es que doña Laura Fernández pasó la noche acá en el Hotel Aurora, cerca de San José, justo a la par de donde se realizó la actividad del cierre de campaña y que ha sido parte también de que en esos momentos prácticamente está ya disponiéndose a salir para continuar con su agenda luego de ser electa por el pueblo costarricense. Sin duda, bueno, ha sido pues el movimiento que se ha mantenido a esta hora, 6:17 de la mañana, a la espera de que doña Laura Fernández salga para poder conversar con ella un poco luego de que ya pasara la noche de su elección, de que ya, bueno, pues pudiera descansar de una jornada bastante extensa de votación que se estuvo presentando en todo el país y que ha sido, bueno, pues el reflejo de la decisión de cientos y miles de costarricenses de cara a que, bueno, Pueblo Soberano alcanzara la candidatura de estas elecciones presidenciales 2026 acá en el Hotel Aurora, a las afueras, en el sector de San José, a la espera de que doña Laura Fernández salga para poder conversar con ella, igualmente para que continúe con la agenda que tiene programada durante este lunes, que inclusive, bueno, estará con nosotros en Noticias Repretel conversando con nuestro director Randall Rivera un poco sobre todo lo que ha sido este proceso electoral y que asumirá luego del 8 de mayo cuando sea entregado el poder por el presidente actual, don Rodrigo Chávez, y que sería, bueno, el movimiento que se mantendría durante estos últimos días. Inclusive también se ha estado comentando sobre la cantidad de diputados, 31 diputados que logra obtener Pueblo Soberano y que ha sido también lo que se ha estado comentando, una asamblea legislativa que quedó entre 5 partidos políticos y que, bueno, será sin duda una asamblea legislativa un poco diferente a la que hemos estado teniendo durante los últimos años, que se encontraba más fraccionada, con más divisiones políticas a lo interno, pero que sin embargo será el reflejo de esta nueva asamblea que estará a partir del 8 de mayo en ejercicio a las afueras del Hotel Aurora en San José, esperando tener contacto con doña Laura Fernández, presidenta electa por el pueblo costarricense. Debe estar desayunando, tomándose su café, así que quedémonos ahí, listos para cuando salga de ese hotel. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, llegó el momento de analizar estos datos. Nos acompaña acá en el set de Noticias Repretel don Alejandro Barahona, quien es especialista, Melissa. Don Alejandro, prácticamente con más de 1 millón de votos logra doña Laura Fernández consolidarse como la presidenta electa en una primera ronda. ¿Hace cuánto esto no sucedía? Hace bastante. Y además la segunda mujer en la historia de nuestro país, que es todo un hito.
y con una mayoría simple, pasando la mayoría simple, lo cual le da un mandato también a nivel legislativo en términos de la gobernabilidad que precisamente el oficialismo estaba buscando. Entonces creo que esos son elementos muy importantes, junto con algunos aspectos del discurso de ayer, que creo que es importante también, ojalá poder analizar. Antes de entrar al discurso, Roberto, es además la más joven, ¿cierto? 39 años, al menos de la Segunda República. Y de las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Sí, pero de los presidentes en general. No recuerdo si Carlos Alvarado cuando quedó electo. 40, estaba buscando, me parece que tenía unos 44 años. Entonces, ahorita sí, lo confirmamos. Para ser consecuente con esa pregunta que hacía Melissa, sobre Laura y su agrupación, ¿qué podemos decir sobre la gran cantidad de puestos en la Asamblea Legislativa que obtiene? Un total de 31. Algunos tenían cierto miedo de que tuviera total autoridad y control de la Asamblea Legislativa. Con esa cantidad, ¿qué podemos decirle a las personas? Bueno, es muy importante porque con mayoría simple no solamente se puede reformar leyes, tanto sectoriales como administrativas, sino aprobar presupuestos. No se pueden hacer los cambios constitucionales que se pretendía con mayoría calificada, que era 38 o más diputados. Creo que en ese sentido hay un mensaje de los costarricenses de efectivamente dar una mayoría simple y la responsabilidad que eso trae, pero por el otro lado no dar un control absoluto en términos de reformas constitucionales, que son aquellas que preocupan un poco más y que requieren además una discusión amplia con diferentes sectores. Y ese es un elemento importante también, el mensaje que dio en términos de no solamente respetar la democracia, el Estado de Derecho, sino también entender el balance que tiene que haber con oposición, con la Asamblea Legislativa en los diferentes grupos, inclusive menciona la prensa también. Que se va a requerir de ciertas alianzas, diálogos con la oposición en el Congreso, aunque son mayoría, sí puede ser un bloque de oposición que puede bloquear algunas decisiones, don Alejandro. Mire, yo creo que más que hablar de bloquear, tienen que haber equilibrios y balances, y cualquier buen político en términos de liderazgo tiene que construir los puentes, no solo con las otras fuerzas políticas, sino con los demás sectores. Y tiene que plantear una ruta clara, porque también ayer en el discurso habló de la Tercera República, y eso implica cambios y una generación de expectativas, sin embargo no describió a qué se refiere con esa Tercera República. Entonces veremos en los próximos días cuál es esa visión, en la cual hay que entender que no se trata, y es una enorme responsabilidad también, la administración de ese poder en términos también de los beneficios y resultados que la ciudadanía espera, porque creo que desde ese punto de vista ya aquel argumento de estar achacando a la oposición y a los demás se le va a reducir muchísimo al oficialismo y va a tener que además administrar muy bien la unidad de esa fracción oficialista. Don Alejandro, bueno, Liberación Nacional obtuvo 17 puestos, Frente Amplio aumentó 1 a 7 puestos en la Asamblea Legislativa. ¿Siente usted que esa oposición está realmente compacta? Yo creo que nada está compacto en política, siempre hay un margen muy grande y especialmente cuando se empiezan a evidenciar las diferencias que puede haber al interior de las fracciones, y estamos hablándolo mucho antes de pensar en procesos de medio término a nivel, por ejemplo, municipal y demás. Entonces yo diría que ambas, digamos, fuerzas importantes, tanto en términos del oficialismo como la oposición, tienen que tener muy claro, y yo creo que a nivel legislativo hay que entender que en Costa Rica no se construye un bloque monolítico en términos de oposición, sino que depende de los temas, se van construyendo las mayorías. Y ese es un tema también importante. ¿Cuáles son las reformas en donde se podría lograr mayoría y también un efecto positivo en la opinión pública? Para efectos en términos de las expectativas, que yo creo que son muy altas. ¿Qué pasa con el Partido Unidad Social Cristiana, que hasta no hace mucho era una de las fuerzas políticas más importantes del país? Una curul se logra en estas elecciones. Bueno, hay primero algunos partidos que quedan sin representación legislativa y eso por supuesto los aleja completamente del foro de político a nivel nacional. Y efectivamente hay otros partidos, el caso de la Unidad, con una tradición además de presencia en la Asamblea, con grupos digamos importantes, con fracciones grandes, que se ve duramente castigado a nivel, yo diría, tanto presidencial como legislativo. Creo que tendrán que hacer una revisión integral, pero quedan realmente
como diríamos los ticos, en alitas de cucaracha, y con una responsabilidad muy grande de la representación legislativa, desde ahí de volver a reconstruir una imagen también desde la perspectiva ciudadana. ¿Qué nos dice esa gran diferencia, esa gran distancia que hay entre el segundo y el tercer lugar? Ayer escuchaba a un especialista que decía que pareciera que hubo una segunda ronda en la primera ronda y que quizá muchos votaron en contra precisamente de Pueblo Soberano. Desde su punto de vista, ¿qué opina sobre eso? Mire, desde hace varias elecciones atrás vemos que a la ciudadanía le es más fácil definir por quién no va a votar que por quién sí lo va a hacer. Sin embargo, yo creo que esta diferencia también hay que poderla entender en términos de una atomización de la oposición. Habían 19, digamos, partidos de oposición, aunque algunos un poco más cercanos que otros al oficialismo, y este es un elemento que hay que tener también muy presente. Efectivamente es un mandato claro y además en primera ronda, por eso digo que desde esa perspectiva hay una expectativa ciudadana en términos de los resultados que esto pueda dar, y no solo en el primer año, en los 4 años, ¿verdad? Entonces ciertamente creo que es uno de los elementos que hay que darle continuidad y análisis en los próximos días y semanas. Para aclarar el dato, Carlos Alvarado se convierte en presidente a los 38 años, tiene usted razón, así que entonces él sería el presidente más joven, al menos en esta Segunda República. Ahora, don Alejandro, usted mencionaba ahora los partidos que desaparecen. 20 candidatos teníamos a la presidencia, una gran cantidad de opciones. Sin embargo, cuando se trata ya del Congreso, no se ve reflejado tanta pluralidad ahí, incluso unos que prácticamente desaparecen, que se quedan incluso sin deuda política, podríamos decirlo, al no alcanzar esa curul. ¿Qué pasa con estos partidos como Liberal Progresista, Restauración Nacional, incluso el mismo partido con el que llegó el presidente Chávez a la presidencia? Bueno, creo que hay un desgaste y lo vemos en términos no solamente de a nivel interno legislativo, sino como partidos. Y además quedan muy partidos. Muchas de estas partidos que quedan sin representación quedan muy divididos a nivel interno. Creo que también ahí hay un voto, digamos, de castigo, podríamos decirlo, del electorado en términos de tener muchísimo más congruencia y claridad en términos de la representación y los liderazgos. Y esto también es importante, pues nos estamos centrando mucho en partidos, pero ciertamente creo que cada vez más las elecciones se centran en los liderazgos que cada uno de los partidos lleva adelante. Quizá la pregunta suena un tanto particular, pero ¿se puede ganar perdiendo? Le hablo específicamente del caso del Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio siempre ha tenido una vocación legislativa de oposición, y el hecho de que mantenga inclusive la posibilidad de que incremente un diputado, creo que es de alguna manera un reconocimiento del electorado en términos de la importancia de ese papel a nivel legislativo, y lo complementamos con el discurso también que tuvo Ariel Robles ayer al reconocer el triunfo del oficialismo y el rol que el Frente Amplio debe desempeñar. Entonces tenemos esos aspectos también importantes. En el caso también de Liberación Nacional, podría ser que pierda uno o conserve esa presencia legislativa, y no estoy tan claro si es por el papel legislativo o por el papel del candidato o la combinación de ambas, probablemente. Y ese es un elemento también importante a tener presente. Acá tenemos la distribución de la Asamblea Legislativa. Así quedan las curules, 31 diputados para el partido Pueblo Soberano. Así es. Hay 3 cambios que logramos notar de esto que estamos viendo: la distribución en la Asamblea Legislativa. Alajuela y también la provincia de Guanacaste ganaron un lugar cada uno en la Asamblea Legislativa, caso contrario de San José, Heredia y Cartago, que perdieron un escaño. Y en tercero de los cambios, esta Asamblea Legislativa será menos fraccionada que la que tenemos actualmente, puesto que solo se conformará de solo 5 bloques. La pregunta que quizás se pueden estar haciendo muchas personas: teniendo en cuenta esa cantidad de fracciones, ¿será más fácil trabajar entre ellos? Debería de serlo.
porque entre más fracciones, más los frentes de diálogo y probablemente mayor dispersión en términos de intereses. Debería serlo así. Sin embargo, también aquí hay un elemento que hay que considerar, no solamente desde el gobierno hacia la oposición, sino también dentro de la propia oposición. Y ese es un tema que probablemente ya a partir de hoy, un día después de las elecciones, ya empezaremos a ver los acercamientos en las dos vías. Y eso es importante porque la Asamblea Legislativa sigue. Y ahora tendremos unos meses antes del traspaso en donde también a nivel de la actual Asamblea probablemente veamos una mayor facilidad en términos del diálogo y el acuerdo. Por lo menos esa es la expectativa de cara a la transición con el próximo gobierno. Ahora, don Alejandro, pensando también en ese gran mayoría del Partido Pueblo Soberano, ¿podrían tomar prácticamente el directorio? ¿Sí? ¿Ha sucedido en que todo el directorio es de un solo partido? Mire, lo que pasa es que eso entonces también generaría un efecto negativo en términos de los contrapesos legislativos. Lo que sí va a tener es mayoría en las comisiones, que recordemos que las comisiones también discuten y elevan un avance importante de los proyectos al plenario. En eso tenga usted por seguro que hay una mayoría, yo diría casi, digamos, muy amplia, y especialmente las comisiones más importantes por parte del oficialismo. Y creo que el mandato en términos del directorio es probable que no solamente por la cantidad de diputados, sino en términos de que la oposición reconocerá, por lo menos en el primer año, el que el oficialismo arranque con un directorio, digamos, a favor del gobierno. Pero eso dependerá mucho, de nuevo, de las negociaciones. Si el gobierno quiere desde el principio enviar un mensaje en términos de tender puentes y buscar una visión nacional, debería hacerlo desde el primer año y buscar alguna representación también de la oposición en el propio directorio. El principal perdedor sin duda fue el abstencionismo, se redujo bastante, pero en su punto de vista, ¿qué podemos opinar sobre eso? Mire, a mí me tiene eso tremendamente contento, porque logramos reducirlo no solo respecto a las elecciones anteriores, sino a varias elecciones atrás. Y creo que eso compromete a la ciudadanía en términos de la importancia de no solo ejercer un derecho, sino también un deber ciudadano. Y creo que eso le da una mayor inclusión a los costarricenses sobre el destino que implica. Hay retos en términos democráticos, no solo de carácter electoral, sino también participativo. Y ese es un tema también que creo que hay un sentimiento creciente en la ciudadanía en términos de por qué solo nos llaman para las elecciones y no en términos de los espacios de participación. Y eso es importante señalar, igual que los sectores. Nos hemos centrado a nivel legislativo, pero también tiene que empezarse a partir de hoy un acercamiento con los diferentes sectores que caracterizan un poco esa escena nacional para poder priorizar una agenda, yo diría, que represente mucho mejor los intereses, pero también, ¿por qué no?, las metas que tenemos como país. Don Alejandro, ¿cómo se puede prever que serán esos primeros 100 días de la presidenta electa una vez que tome el cargo, que asuma el cargo que puede ser prioridad a la hora de promover desde Zapote? Mire, a partir del discurso ayer que ella dio y la conexión directa que tuvo con el presidente, diría que va a ser muy fluida esa transición. No solamente porque es parte de un mismo movimiento, independientemente de que fueran la elección anterior con un partido y este con otro, pero además también porque la presidenta electa fue su ministra de Planificación y Presidencia, así que conoce perfectamente cuáles son, digamos, esas prioridades y cuál es esa agenda legislativa. Creo que ahí debería no solo ser bastante suave esa transición, sino también, diría yo, bastante, vamos a ver, una transición suave, pero también muy clara en términos de los temas y las prioridades. Yo además creería que sería importante también ver el mensaje que Costa Rica envía en términos internacionales con este resultado, un mandato claro, casi 15 puntos con respecto al candidato que le sigue y en primera ronda. Y eso genera una confianza y una estabilidad en términos de un sistema político que ha logrado expresarse a través de la ciudadanía y de los votos, pero que no es un cheque en blanco.
es una enorme responsabilidad, porque recordemos que hay enormes expectativas de que ahora, con esta mayoría, efectivamente se logren aquellos aspectos que decían que requerían esa mayoría para poderlo hacer. Bueno, ya hay esa mayoría simple y realmente el espacio de negociación yo no lo veo tan complicado, no solo por los números de la oposición, sino probablemente por muchas de las personas que lleguen a representar desde la oposición en la Asamblea Legislativa. Temas, por ejemplo, de inseguridad, una de las principales peticiones que escuchamos durante todos estos meses de campaña electoral. Ahora que estamos hablando de discursos, algunos candidatos que perdieron en esta elección fueron muy estratégicos, saben que tienen fuerza y hablaron con miras al futuro. Le hablo específicamente del caso de Frente Amplio, que en su discurso habló directamente al voto joven, que sabe que son sus posibles votantes en próximas elecciones. Así es. Esta era una elección donde el voto joven realmente engrosaba muchísimo el padrón y pareciera, yo no he visto todavía el dato, tendremos que esperarlo, que efectivamente el voto joven respaldó al Frente Amplio, con lo cual también es un desafío para los demás partidos, porque conforme vamos evolucionando etariamente en la sociedad, se van marcando mucho más las preferencias y diría yo también dentro de eso los intereses de los diferentes grupos etarios. Y ahí creo que hay un mensaje claro y un desafío a los otros partidos, porque eso no es un monopolio, es un resultado muy coyuntural en un momento específico, ¿verdad? Y un detalle también importante, con la mayoría simple efectivamente la posibilidad de reformar aquellas leyes, por ejemplo en materia de seguridad, prácticamente están en manos del gobierno, del próximo gobierno. Entonces con ello realmente no se esperaría que se tenga que dilatar más las decisiones que se tienen que tomar para mejorar el tema de la seguridad. Ese es, por ejemplo, me parece una prueba ácida, un desafío inmediato que tendrá doña Laura y su gobierno en muy corto plazo. Y es que ese es el reto, don Alejandro, porque ya no hay excusa, ya no se puede decir es que la oposición lo impide o los proyectos no avanzan, la asamblea no nos o dejó. La asamblea, exacto, está paralizada porque hay no sé cuántas mociones. Bueno, pensando en esa gran mayoría, ya no habría excusa y también entonces le imprime esa gran responsabilidad también. Ahora que hablábamos del voto joven, hablemos del voto conservador, que efectivamente apoyó a doña Laura Fernández. Esa es una de las razones por las que Nueva República prácticamente se queda sin fuera. Representación legislativa, y ahora entendemos por qué durante los debates hubo una discusión muy importante entre Fabricio Alvarado y Laura Fernández, porque efectivamente se estaban disputando ese voto conservador. Entonces, ahí hay un elemento importante, pero también doña Laura ayer dijo un elemento importante: somos una mayoría, pero tenemos que gobernar entendiendo también la importancia de respetar las minorías. Y ese es un elemento absolutamente, creo yo, democrático, que también hay que prestarle atención, qué significa el elemento inclusivo a otros sectores, porque doña Laura a partir del 8 de mayo será la presidenta de todos los costarricenses, no solo de los que votaron por ella. Y el desafío efectivamente es tener no solo una visión país, sino una visión inclusiva donde la gente se sienta efectivamente con un espacio y diría yo con una voz en términos de inmediatez y futuro. Me gusta muchísimo leer los comentarios, hay muchos en redes sociales y hay una pregunta interesante, válida, dice: tranquilos que aún falta un porcentaje de las mesas y puede variar. ¿Qué le respondemos a esa persona? Mire, desde ayer que se salió con el 31% hasta este momento que estamos rozando el 94%, realmente lo que ha cambiado es a nivel de diputados, mínimo. Pero la tendencia en términos de las posiciones entre doña Laura y los demás candidatos ha sido absolutamente clara. Creo que ha variado un 2% y pensando que lo que queda es un 7% por decidirse, yo no esperaría ninguna sorpresa. Y además la diferencia de 15 puntos de doña Laura, por ejemplo, al próximo, que sería Álvaro Ramos, no se va a reducir faltando el porcentaje que queda. Lo que sí es muy interesante es que donde pueden haber algunas variaciones a nivel legislativo. Eso le iba a preguntar. Eso tenemos ¿Es una opción todavía? Sí, todavía lo tenemos que ver. Puede ser más o menos 2%, yo diría, más o menos
1 o 2 diputados los que podrían cambiar de una fracción a otra, digamos en términos definitivos, porque recordemos que ahí el mecanismo es diferente, ¿verdad? Entonces yo diría que es prudente, pero de nuevo, no va a cambiar la mayoría simple y tampoco va a cambiar más la conformación de las fracciones que ya está. Podría ser una sorpresa que algún partido que hasta ahora no hemos visto en el escenario pueda colarse con un diputado. Pero, digamos, lo digo en términos del margen de error o del margen de posibilidad, pero no lo digo como una posibilidad real que ya estemos viendo en términos de estos resultados. Ahora que hablamos de las curules, se quiebra el voto. Vemos un porcentaje de apoyo muy bajo para Claudia Doble, si lo vemos así, un 4.86%, pero logra meterse en el Congreso. Entonces también posiblemente, bueno, mucho del análisis es que la oposición apostó por Álvaro Ramos pensando en hacer fuerza ahí para quizás ir a una segunda ronda, pero cuando se trata de elegir diputados, quiebran su voto y buscan también otras opciones. Yo siempre prefiero el término administración del voto, más que quebrarlo, y creo que esto refleja mucho no solamente el tema de los liderazgos, ¿verdad?, que pueden inclinar por quién vota uno u otro ciudadano, sino también un tema de equilibrios o balances. Porque ¿qué pasa si de alguna manera el oficialismo no cumple? ¿Quién podría hacer ese papel, digamos, de equilibrio? Y es la oposición. Entonces creo que muchos de los ciudadanos valoran y empiezan a considerar la importancia de los equilibrios. Y la segunda pregunta, perdón, se me escapó, que usted me comentó, de don Álvaro. No, no, ¿verdad? De hecho, quería compartirle un dato que me llama la atención antes de hacerle la pregunta. En Alajuela, Pueblo Soberano obtuvo un 54.7% frente a un 30.24% de Liberación Nacional. Hay una diferencia marcada. Quiere decir que las críticas que en la recta final de esta campaña electoral que existían sobre candidatos por la provincia de Alajuela no pesaron tanto al final. No. Mire, yo creo que hay una expectativa de algunas regiones en términos más de proyectos o de lo que se podría hacer. El caso de la zona norte con la carretera de San Carlos. Creo que ahí hay un elemento también que hay que considerar. Y en la otra moneda usted podrá ver Cartago, que es donde vive la presidenta y donde no tuvo mayoría. Cierto. Y pareciera que entonces hay un voto castigo de la ciudadanía, más bien por la falta de infraestructura o por la lentitud con el hospital o con la lentitud también de las obras viales a la entrada de Cartago y el pendiente también de conexión con San José. Entonces, ahí hay equilibrios entre términos de liderazgo a nivel presidencial, legislativo, pero también las expectativas ciudadanas. Punta Arenas votó mayoritariamente por doña Laura. Doña Laura dice que su origen es de Punta Arenas. Entonces, probablemente hay una expectativa también de cómo eso podría beneficiar a la provincia de Punta Arenas. Todo eso está dentro de la ecuación de los análisis que estamos haciendo, claro. Don Alejandro, sabemos que el Tribunal Supremo de Elecciones es una institución admirable, sin embargo, la forma en que se fueron dando los datos, la rapidez, la agilidad, prácticamente en cuestión de horas ya teníamos un porcentaje de mesas escrutadas que nos daban ya luz sobre quién era la ganadora. ¿Qué podemos decir de ese papel del Tribunal Supremo de Elecciones, que también muchos ayer consideraban fue el gran ganador en cuanto a legitimar su papel y su función dentro de nuestra democracia? Yo creo que el primer ganador somos todos nosotros con el nivel de participación que tuvimos y la claridad en términos de la decisión que se tomó. A nivel institucional concuerdo completamente. Creo que el tribunal habló con hechos en términos no solamente de la rapidez, sino la contundencia de los resultados. Creo que nadie duda de estos resultados y creo que eso es producto de una robustez institucional a lo largo de muchas décadas. No es casualidad que vengan de otros países misiones bastante, digamos, numerosas a analizar el caso costarricense y a entender la dinámica no solamente de la mecánica electoral, sino también de la legitimidad que se ha construido a nivel nacional. Y eso son elementos muy importantes que nos hacen ver los aspectos que hay que continuar y fortalecer en términos de nuestro país. Ojalá
también hay áreas de mejora dentro del tribunal, pero yo quisiera también destacar la importancia en términos de una ciudadanía que se comportó a la altura. Analicé algunos datos en términos de los incidentes y la jornada transcurrió con mucha normalidad. Don Alejandro, nos queda un minuto. Ayer estábamos divididos por agrupaciones políticas, por colores, por intereses. Hoy todos somos una misma Costa Rica. ¿Qué mensaje le enviamos a la población hoy, lunes, donde todos vestimos los mismos colores? Y donde igual hay que salir a trabajar y todo sigue. Miren, me parece en primer lugar que tenemos que estar contentos por cómo país hemos resuelto las diferencias a nivel interno y creo que nuestros líderes toman nota de la necesidad de crear esos puentes. Creo que también tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad porque las consecuencias de la decisión que tomamos ayer la tendremos que acarrear todos en los próximos 4 años. Y eso implica también una vigilancia desde el punto de vista no solo de los partidos de oposición, de la prensa, sino de la ciudadanía también. Y creo que desde esa perspectiva, de nuevo hago un llamado en términos de la necesidad de ampliar reformas democráticas donde la gente se sienta cada vez más participada y no solamente en elecciones. Creo que esos serían los mensajes importantes y la responsabilidad de ejercer el poder a partir de principios y ética, que creo que es lo que la gente está buscando desde hace tiempos. Don Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas reflexiones tan interesantes. Melissa, ¿hacemos una pausa? Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Quédese con nosotros, somos Noticias RPT. Volvemos muy rápido con nuestro compañero Jesús Chacón, quien acompaña a la nueva presidenta electa. Jesús. Así es, Roberto, en esos momentos se retira del Hotel Aurora, acá frente al Parque Morazán, la presidenta electa Laura Fernández, luego de que estuviera pues atendiendo agendas y ya se dirige a continuarlas. Prácticamente, bueno, esta presidenta electa con un 43% se retira del Hotel Aurora, donde pasó prácticamente la noche, luego de que acá cercano también fuera el cierre de campaña, y en esos momentos se dirija a continuar esta agenda. Se hospedó y mantuvo, bueno, pues toda la noche en este sector de San José, en el Hotel Aurora, frente al Parque Morazán, donde nos encontramos. En estos momentos ya se retiró, ya va de camino a mantener con su agenda, pero es parte de la información hasta ahora que ya se ha manejado con la presidenta electa Laura Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7:03 de la mañana, es momento de ampliar detalles sobre cómo quedó esa fiesta democrática que experimentó nuestro país. Por supuesto, con estos datos que estamos viendo, los más relevantes y los más recientes a esta hora, Melissa. Efectivamente, lo tenemos en pantalla. Ya el 93.79% de las mesas escrutadas según el Tribunal Supremo de Elecciones coloca a doña Laura Fernández de Pueblo Soberano como la presidenta electa en nuestro país, con un apoyo del 48.33%. Hablamos también del candidato que estuvo más cerca de ese primer lugar. Sí, don Álvaro Ramos, candidato por el Partido Liberación Nacional, que obtuvo un 33,42%. Solo en la provincia de Cartago logró ganar frente a su principal rival, la que tenemos allí a la izquierda, Laura Fernández. Y muy atrás, Claudia Dobles con un 4.86% del apoyo. Sí, sobresale esa gran diferencia entre ese primero, segundo y el resto de lugares en esta tabla que estamos observando. Hablamos también del Frente Amplio, sí, de Ariel Robles, que obtuvo un cuarto lugar con un 3,76% de los votos. Pero vamos a hablar ahora también, Melissa, de algo muy importante, por supuesto, los diputados. Así queda la distribución en la Asamblea Legislativa. 31 diputados para el Partido Pueblo Soberano. Recordemos que parte del lema de campaña en estas elecciones era alcanzar los 40 diputados. Sin embargo, tener 31 diputados en el Congreso no es un dato menor. Realmente logra una gran mayoría. Analizábamos precisamente ese detalle en compañía del especialista. Hablamos también del Partido
Liberación Nacional, que obtuvo un total de 17 escaños en la Asamblea Legislativa. En las elecciones pasadas obtuvo 19, por lo tanto hubo una disminución. Y también estábamos viendo Frente Amplio, que más bien creció, obtuvo 7 espacios en la Asamblea Legislativa. El año o en las elecciones anteriores un total de 6 escaños. Los candidatos a la presidencia tuvieron una jornada extensa el 1 de febrero. Vamos a conocer parte de lo que hicieron en su día. Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, a eso de las 8 de la mañana salió del hotel donde se hospedó con su familia. Asistió a misa en Santa Ana, donde recibió el cariño de la comunidad católica. Posteriormente votó en la escuela Juan 23. Día muy emocionante, muy lleno de ilusiones. Ha sido una semana donde hemos sentido que se rompió lo que yo llamo el dique del miedo, esa sensación de miedo, de no expresarse, de repente muchísima gente expresándose, eso que siempre hemos vivido, carros con 2 banderas, con 3 banderas, diciendo somos una sola familia, podemos disentir, podemos tener diferencias, pero lo podemos hacer en orden y tranquilidad y paz. Visitó medios de comunicación, así como centros de votación. Por último, esperó los resultados en el Hotel Corobici. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Por su parte, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, inició desde muy temprano con su voto en la escuela Julián Bolio Llorente, en Cartago. Estuvo en la Eucaristía en la Basílica de Los Ángeles en compañía de su esposo y no tuvo mucho recorrido. Lindísimo, una fiesta democrática llena de alegría. Nuestro país es extraordinario. El enorme apoyo del pueblo de Costa Rica, la alegría de los niños, de los adultos mayores, de todas las familias. Yo me siento muy contenta. Los resultados los esperó en el Hotel Aurora Holiday Inn. Claudia Dobles, del partido Coalición Agenda Ciudadana, votó cerca de las 10 de la mañana en la escuela Carlos Sanabria, donde fue recibida por seguidores y comparsas. Además, visitó centros de votación y medios de comunicación. ¡Wow! Gracias. Hemos visto todos los debates. Por un movimiento político que ha tratado de hacer una campaña de altura, una campaña de propuestas, una campaña donde hemos extendido puentes y no quemado puentes, donde queremos unir al país y no dividirlo, donde queremos llegar a trabajar y ejecutar y no buscar más pleitos, no generar más espectáculo, queremos resolverles. Y es por eso que respetuosamente les pido a todos los y las costarricenses que este movimiento político es el movimiento político que sigue creciendo, que tenemos las ganas, la fuerza, la energía y el corazón puesto donde tiene que estar, que es en la gente de Costa Rica. Por su parte, el candidato por el partido Frente Amplio, Ariel Robles, su agenda inició temprano en Pérez Celedón, lugar donde nació. Lo vimos a las 6:30 de la mañana por Noticias Repretel, cuando disfrutó de un desayuno en compañía de su familia. Su voto lo ejerció en la escuela El Ollón, junto a su esposa Stephanie Bonilla. Después de Pérez Celedón, viajó a Cartago y luego a San José. La fracción legislativa del Frente Amplio va a crecer. El Frente Amplio va a crecer, eso es lo que es innegable, es evidente en la calle. Y mientras exista Frente Amplio va a existir democracia. Ellos fueron los 4 principales candidatos. ¿Y saben quién también salió a votar este domingo por la tarde? Bueno, el presidente de la República, y lo hizo en el Liceo Napoleón Quesada. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo y sobre todo cómo fue ese contacto con sus seguidores y no tan seguidores? Lo vemos. Así fue la llegada del presidente de la República, Rodrigo Chávez, la tarde de este domingo al Liceo Napoleón Quesada en Guadalupe, donde ejerció su derecho al voto. El mandatario llegó a las 2 de la tarde acompañado de la diputada oficialista Pilar Cisneros. Muchos de sus simpatizantes lo esperaron para saludarlo y darle su apoyo.
una gran emoción, una gran deuda con el pueblo de Costa Rica. Nada más. Sin embargo, hay muchos abucheos aquí también. ¿Qué le respondería a usted a esas personas que están gritando fuera Chávez? Cuando usted va al estadio a un clásico de la Liga de Saprissa, ¿usted piensa que todo el estadio va a gritar lo mismo? También hubo personas de la oposición que lo abuchearon. Debido al tumulto fue necesario la intervención de la fuerza pública. Unas horas antes de ejercer su voto, el mandatario acompañó a la diputada Cisneros a ejercer su voto en el centro educativo Juan Santamaría en Curridabat. Yo espero, tengo la esperanza, pero la verdad es que ahora ya es el pueblo el que va a decidir cuánto nos va a dar. Cuanto más nos dé, más fácil va a ser. Sobre las críticas que ha recibido el gobierno de la República de parte de una supuesta dictadura que ustedes quieren montar, ¿qué diría? Ridículo, absurdo, y la dictadura que tenía Liberación cuando se pasaban de un gobierno a otro, o la unidad, eso no era dictadura. Ridículo, absurdo, meterle miedo a la gente por gusto. En ese lugar, también algunos simpatizantes los esperaban, mientras que la oposición le gritaba fuera Chávez. Él, por su parte, respondió con gestos. Pero también los expresidentes de la República se sumaron a esa jornada electoral. Vivieron también su derecho al voto en medio de un ambiente patrio, un ambiente y fervor democrático. Qué bonito ser costarricense, ¿verdad? Desde tempranas horas, varios expresidentes de la República acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Durante sus declaraciones, hicieron un llamado a fortalecer la democracia a través del sufragio. Lo más importante es que si nos gusta poder ser libres, tenemos que defender ser libres. Los pueblos que dejan de defender la democracia la pierden. La democracia no es algo que se queda para siempre. Para esto hay que unir a la familia costarricense para poder enfrentar los retos que estamos viviendo. Perfecto. Que el próximo presidenta o presidente una a los costarricenses. Eso de pedir 40 diputados, primero no va a ocurrir porque no hay ningún partido político que lo haya logrado por suerte en toda la historia republicana de Costa Rica, pero en segundo lugar es una manifestación de matonismo político que a mí no me gusta, francamente. Aquí lo que debería de haber es una convocatoria para que se exprese el pueblo de Costa Rica en toda su hermosa diversidad. Los expresidentes coincidieron en la necesidad de vivir la jornada electoral como una fiesta democrática. Nos van a entregar una papeleta con 20 candidatos, de los cuales 19 vienen de partidos democráticos y uno no lo es. ¿Cuál no lo es? El partido de gobierno. No muchos países pueden votar como nosotros, libremente, sin temores, como hermanos todos unos y otros, así que muy feliz. La democracia se juega todos los días. La democracia no es un ejercicio de cada 4 años, la democracia la jugamos todos los días cuando salimos a trabajar, cuando somos honestos, cuando amamos al país. Ahí es donde se juega la democracia, cuando preferimos la verdad sobre la mentira, cuando preferimos el respeto sobre el insulto, cuando preferimos el amor, incluso en la diferencia. Eso es el verdadero demócrata, no el que está bien con los que piensan igual, sino saber convivir incluso con la diferencia. Así, los expresidentes dijeron presente en una jornada clave para el país. Nos acercamos ya a las 7:15 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, una entrevista especial, Melissa. La presidenta electa Laura Fernández ya está aquí en el set de Noticias Repretel y compartirá una importante entrevista con nuestro director Randall Rivera. No se la pierda, ya regresamos. Son las 7:17 de la mañana. Vamos a ampliar detalles sobre los datos de esta jornada electoral que vivió nuestro país, que precisamente nos describe cómo estuvo este domingo 1 de febrero, Melissa. Efectivamente, vemos los datos en pantalla, un 48.33% de apoyo
a Laura Fernández. Ahí lo tenemos, un muy contundente gane, ya con el 93.79% de las mesas escrutadas. Sí, una diferencia importante de este segundo lugar. Hablamos de Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, que como lo estamos viendo en esa gráfica en su pantalla, obtuvo un 33,42% según el más reciente corte que brindó el Tribunal Supremo de Elecciones. Para Claudia Dobles, 4.86% del apoyo y muy cerquita después el Frente Amplio. Así es, hablamos de Ariel Robles, que obtuvo ese cuarto lugar con un total de 3,76% de los votos. Un cuarto lugar, pero suma un puesto en la Asamblea Legislativa. Que es precisamente lo que vamos a ver acá a nuestra espalda. Está cómo estaría compuesta la Asamblea Legislativa, 31 diputados para Pueblo Soberano. Hablamos también del Partido Liberación Nacional, que tuvo un total de 16 puestos allí en Asamblea. 17 puestos, sí, en Asamblea Legislativa. El Frente Amplio, 7 curules logra alcanzar, una más que en esta administración. Retomando el caso de Liberación Nacional, hablábamos que en las elecciones anteriores de 2022 lograron un total de 19 puestos. Esta vez se redujo esa cantidad a tan solo 17. Continuamos, Melissa. Efectivamente, una curul también para Coalición Agenda Ciudadana, que es precisamente la que obtiene doña Claudia Dobles, y una curul para el Partido Unidad Social Cristiano. Ya nos hablaba el analista que nos acompañó, que bueno, muy difícil que esto se mueva, pero hay que esperar. Podría pasar. Y bueno, como lo adelantábamos, se encuentra con nosotros aquí en el set de Voto 2026 la presidenta electa, doña Laura Fernández, junto a nuestro director. Vamos de inmediato. Muy buenos días a ustedes, por supuesto a toda nuestra audiencia, que hoy es el pueblo de Costa Rica completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto que el mandato ha sido muy claro. Doña Laura Fernández Delgado se convierte por la mayor diferencia en 44 años en la presidente número 50 en nuestro país. Doña Laura, felicitaciones. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Déjeme por favor encarar esta primera parte de la entrevista desde el punto de vista personal. Dígame por favor, ¿cuándo se dio cuenta ayer? Porque usted ayer usó esta frase varias veces, que era que el partido no termina hasta que el árbitro pite. ¿Okay? Y el árbitro pitó a las 8:45, no a las 6. ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo vio que su sueño de ser presidenta, doña Laura, se hacía realidad? Pues cuando vi el resultado oficial del Tribunal Supremo de Elecciones a las 8:45 de la noche. Si bien es cierto, tenía estos reportes que nuestros líderes a lo largo del territorio nacional pues me estaban enviando, los fiscales de mesa y demás, donde veíamos que estábamos recibiendo muy buenas noticias y muy buenos resultados, pero no fue hasta el dato oficial del Tribunal Supremo de Elecciones que asumimos ya la victoria, con muchísima alegría y agradecimiento a Dios y al pueblo de Costa Rica. Doña Laura, ¿puede contarme la escena? O sea, es decir, con quién estaba, sí, qué claro. fue lo primero que hizo, qué hicieron las personas que estaban alrededor suyo. Bueno, yo lo vi en una habitación del Hotel Aurola, ahí estaba mi esposo, estaban mis papás, estaban mis vicepresidentes electos, Francisco Gamboa, Douglas Soto, sus familias, los papás de Francisco, los papás de Douglas, los hermanos de Douglas. Estaba llena la habitación. Estaba llena la habitación, estaba también gente del comando de campaña como don Freddy González, don José Eduardo Alvarado y Marco Borges, que fue mi jefe, mi gerente de campaña. La esposa de Marco, Mónica, y bueno, fue todo alegría, muy, muy contenta. En ese círculo pequeño también invité a 3 de mis primos más cercanas, bueno, 2 primas y un primo, mi prima Paola, mi prima Ariana, Adrián, usted sabe que tengo una familia grande, sí. Todo este país lo sabe, así que con un círculo pequeñito por temas de espacio, pero también teníamos un salón en el hotel, donde estaban los comandos de campaña provinciales,
estaban líderes del territorio nacional, estaba también medios de comunicación que solicitaron estar ahí con nosotros. Y bueno, la verdad es que fue un momento muy bonito, el cual asumo con gran respeto al pueblo de Costa Rica y muy, muy contenta y emocionada. Presidente, ¿qué hizo? ¿Lloró, se hincó, brincó, abrazó? ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de los resultados? Lo primero que hice fue darle gracias a Dios y poner todo este proyecto en sus manos. Después abracé a mi esposo, a mis papás, y no lloré. Hasta ese momento sí le voy a contar cuándo sí lloré. ¿Cuándo lloró? Cuando lloré fue cuando doña Pilar Cisneros, que estaba abajo, en el salón atendiendo a todos esos invitados y a los medios, sí me conmoví muchísimo cuando doña Pilar llegó a la habitación a felicitarme, nos abrazamos. Yo le tengo a doña Pilar un gran respeto, un inmenso cariño, sé de su entrega y su sacrificio al pueblo de Costa Rica y me he sentido muy acompañada por ella en la campaña, así que no lloré abrazando a mi madre, sino que lloré abrazando a doña Pilar por la inmensa alegría y el inmenso compromiso que yo siento de darle continuidad al legado de don Rodrigo y de ella, beneficio del pueblo de Costa Rica. Doña Laura, yo sé que Fernanda está muy pequeñita, sí, ¿verdad? Y entonces es muy complicado que ella le dé un mensaje, pero los papás, creo que usted también, a mí me pasó, tenemos eso de darle mensajes a nuestros hijos aunque no entiendan. Yo recuerdo lo que les dije a mis hijos el día que nacieron. Claro. ¿Qué le dijo usted a Fernanda desde que sabe que es presidenta hasta hoy? Bueno, yo le he dicho a Fernanda que siempre va a estar muy orgullosa de la mamá que tiene, que mamá va a trabajar siempre a la par de papá por ella, pero también por todos los niños de Costa Rica. Y que mamá, al igual que miles de mujeres de este país, trabaja y hace bien las cosas y que siempre me voy a esforzar porque ella se sienta muy orgullosa de la madre que tiene. Presidenta, estábamos transmitiendo los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, apenas, como eran tantos, ¿verdad? Apenas la presidenta del tribunal iba como en la segunda mitad de la tabla, entró un tuit de Nayib Bukele diciendo: felicité por teléfono a la presidenta electa. ¿Me puede contar cómo fue esa llamada? Sí, claro, yo recibí esa llamada incluso antitos de los datos oficiales. ¿En serio? Del Tribunal Supremo, unos instantes antes. ¿Tiene buenos datos el presidente Bukele? Sí, señor, así es. Y bueno, ustedes saben que el gobierno de El Salvador tiene una gran relación de cooperación con el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Es un gobierno hermano con el que nos hemos apoyado muchísimo, especialmente en cooperación en temas de seguridad y lucha contra la impunidad. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Nayib como ministra del gabinete de don Rodrigo, así que la llamada me alegró muchísimo. Quedamos en llevar una buena relación de apoyo como países centroamericanos, de darle continuidad a la asesoría técnica que El Salvador nos está brindando. Ustedes saben que para mí es una prioridad llevar a buen puerto el proyecto de la cárcel de máxima contención y otros más, como el Centro de Mando y Control, que utiliza tecnología. Y enhorabuena que tuve esa llamada con el presidente Bukele, porque vamos a seguir trabajando codo a codo en esta lucha, que es una lucha regional por darle dignidad a nuestros pueblos. Presidenta, ayer me llamó la atención a mí que cuando empezamos a ver el orden lógico de discursos aceptando la derrota, que digamos por la diferencia era muy rápido después de los resultados, me llamó la atención que las primeras candidaturas que lo hicieron no le enviaron directamente un mensaje de felicitación en el discurso. Y yo dije, bueno, es en el discurso, porque realmente no sabemos si alguno la llamó, si alguno le mandó un mensaje. ¿Algún contendor electoral la llamó anoche a felicitarla? Me envió un mensaje de texto don Juan Carlos Hidalgo, a quien se lo agradezco, un mensaje sucinto, puntual. Yo se lo agradecí y se lo sigo agradeciendo. Me parece que fue un mensaje muy cordial, el cual yo valoro y aprecio. De los otros 18, sin don Juan Carlos, ¿nadie más la felicitó? No, señor. ¿Puede decirme cómo interpreta eso? Que probablemente estaban muy cansados de la jornada electoral y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Yo dije anoche en mi mensaje que mi mayor anhelo y mi mayor interés es trabajar por el pueblo de Costa Rica. Confío en Dios, en que los partidos políticos que son fuerzas opositoras van a bajar las banderas ya la campaña terminó. Ahora lo único que debe importarnos es hacer bien las cosas por Costa Rica.
Creo que si algo nos muestra así, una fotografía clarísima de lo que le pasa a una asamblea legislativa obstruccionista que bloquea y bloquea por cálculo político y mezquindad, es que le sale el tiro por la culata. Y me parece a mí que de ese ejemplo los diputados electos y la próxima asamblea legislativa deben de pues no tropezar con la misma piedra y saber que mi anhelo genuino es que tengamos un gran gobierno de concordia nacional, donde el gran ganador sea el pueblo de Costa Rica. Creo que ya estuvo bueno de levantar banderas de diferentes partidos políticos. Ahora lo que debe llamarnos a todos es a trabajar con honor, con capacidad, con firmeza y sobre todo con lealtad única y exclusiva al pueblo de Costa Rica. Presidenta, es correcto que Costa Rica ayer le dio un cheque con muy buenos fondos, pero no es un cheque en blanco, ¿verdad? Tienen una muy buena cantidad de diputados, 31, que es la más alta cantidad de diputados también en 44 años. ¿Cómo toma esto? Porque usted ha usado una frase que es muy interesante desde el punto de vista estratégico, porque usted dice es la continuidad del cambio, ¿verdad? Lo que significa que el cambio empezó, que el cambio no ha terminado y Costa Rica le da el beneficio a la duda. O sea, es decir, primero se la ha dado a don Rodrigo sin darle una mayoría legislativa, después se la da a Laura Fernández con una mayoría legislativa simple, pero no un cheque en blanco. ¿Cómo interpreta usted esto, doña Laura? Como un mandato claro del pueblo de Costa Rica, que no solamente me permite ser la presidenta electa del país, sino que me dio un instrumento legislativo fuerte. 31 curules a este momento, sabemos que... Falta 3%, 7%, no creo que le varíe mucho. Exacto, y creo que el mandato es claro. Nuestra democracia robusta, libre, en paz, escuchó la decisión del pueblo de Costa Rica y esos 31 diputados con los que yo llegaré a gobernar este país, los utilizaré para consolidar la ruta del cambio. ¿Y qué es la ruta del cambio? Para seguir consolidando, primero, desde el gobierno, un modelo de gerenciamiento que siempre priorice el interés de las familias costarricenses, donde las instituciones tienen que trabajar, los empleados públicos tienen que trabajar, tienen que generar resultados, ser evaluados, trabajar cómodamente en un ambiente positivo, pero generar resultados. Y ese va a ser mi principal reto y donde me entregaré de lleno a la conducción de las riendas de las instituciones del Poder Ejecutivo. Gracias a Dios yo no tengo curva de aprendizaje. Ustedes saben que yo no perderé un minuto de tiempo trabajando desde las instituciones. El plan de gobierno que yo misma construí es una carta de navegación que podemos tomar desde la transición e incluir dentro de las instituciones públicas, y voy a seguir siendo implacable exigiendo eficiencia y excelencia. Y por otro lado, también el pueblo, que es sabio, me dio ese instrumento legislativo de 31 diputados, que si bien es cierto, no son suficientes para hacer cambios de 38 votos, como usted lo decía, sí es un número muy importante que nos permite conversar, dialogar, construir acuerdos, que estamos muy cerca de esos 38. Adicionalmente hay muchos cambios que se pueden realizar con 29 diputados, usted y yo lo sabemos, y eso también es muy positivo. Claro, tiene control del directorio si gusta, tiene control de las comisiones si gusta, sí, señor. Tiene control de las comisiones plenas, sí, señor. Si gusta, también. Las investigadoras, todas, puede tener todas. Por cierto, me estoy adelantando 3 meses, pero ya pensó si van a mover, por ejemplo, que el directorio sea completamente oficialista. Pues es algo que aún no he decidido. Creo que queda mucho tiempo de aquí a que llegue ese momento. Se está adelantando usted un montón y apenitas estamos a horas de haber recibido los resultados. Sin embargo, lo que yo quiero que al pueblo de Costa Rica le quede muy claro es que yo tomaré las riendas de Costa Rica con mucha sabiduría, rogándole a Dios discernimiento, donde siempre voy a procurar construir esos consensos con el Partido Liberación Nacional, con el Partido Frente Amplio, con la coalición Agenda Ciudadana, con el Partido Unidad Social Cristiana, donde mi principal llamado es
que ojalá dejemos hasta de llamarnos partidos y nos llamemos un grupo de congresistas valientes, poderosos, que se van a sumar conmigo, entusiasmados, valorados, a construir las cosas que este país necesita. Costa Rica vale demasiado la pena como para que la Asamblea Legislativa siga posponiendo la toma de decisiones. Este país necesita aprobar leyes vitales para que la gente viva mejor, como cuáles: la Ruta 1, San José-San Ramón, lo hemos hablado, el tema de crucitas, el seguro para los agricultores. Por Dios, necesitamos darles herramienta al agro de nuestro país, llevar adelante los proyectos de la Marina, el Limón, Ciudad Gobierno, muchos más. Así que yo confío en que la nueva Asamblea Legislativa va a tener esa sabiduría para no enfocarse en defender intereses partidarios. De mi parte, lo que pueden esperar siempre es coherencia entre lo que digo y lo que hago, respeto a las reglas del juego democrático y un genuino deseo de servir con todo mi ser al pueblo de Costa Rica. Presidenta, ¿cree usted que las heridas que se abren en campaña, no hay otra forma de hacer campaña, que las heridas que se abren en campaña política se puedan cerrar para facilitar de alguna manera esas alianzas, porque tenemos la Asamblea Legislativa menos fraccionada de las últimas décadas? Mire, acá vamos a servir al pueblo de Costa Rica y el pueblo de Costa Rica no tiene espacio para vanidades y no tiene espacio para rencillillas politiqueras ni para rasponazos de campaña. En mi caso personal, que viví una campaña dura, una campaña fuerte, y ustedes y los costarricenses lo saben, ya yo a esas heridas, mire, les hice así, ya me echaron callito, ya me sanaron y voy para adelante. No tiene Costa Rica tiempo que perder pensando en rencillas politiqueras. Eso debe quedar atrás, eso debe quedar en la añeja política en la que el pueblo de Costa Rica le dijo el día de ayer en las urnas, ya no más. Presidenta, vamos a ver, discúlpeme que me adelante de nuevo, entenderá mi intensidad, si no sería chapísima yo si no le pregunto, pero por ejemplo, ¿ya tiene usted visualizado quién será su contraparte en el Congreso? ¿Quién podría presidir el Congreso? Porque tiene pesos pesados legislativos en esta Asamblea Legislativa que asume una semana antes que usted. Bueno, gracias a Dios no tendremos un problema de liderazgo en la Asamblea Legislativa, ni mucho menos de capacidad. De esos 31 diputados, yo les puedo decir abiertamente que todos son muy capaces, todos tienen una gran estatura moral y sobre todo tienen un corazón ferviente que late con fuerza y que quiere trabajar por Costa Rica. Así que creo que hay excelentes perfiles para ser el próximo presidente o la próxima presidente de la Asamblea Legislativa. Llegará el momento para ello, pero creo que estamos sobrados de perfiles buenos para ocupar ese cargo. Que por cierto, nosotros la titulamos, podrá verlo en las pantallas de fondo, nueva presidenta porque la Real Academia la acepta. Pero le he escuchado esta mañana varias veces hablar de presidente. ¿Qué prefiere usted o le es indiferente? A mí, francamente, me es indiferente, me siento cómoda con los dos. En mi caso particular uso la palabra la presidente, porque es así como está definido en la Real Academia. Usted no dice la cantanta. No, entonces, aceptaron la variación, pero sí, no estaba definido. Pero como el pueblo de Costa Rica quiera decirme y ustedes los medios de comunicación, está bien de mi parte. Presidenta, me siento más cómodo de esa parte, si no le molesta. Usted puede decir como usted quiera, don Randall. ¿Qué significa tercera república? Porque para plantear una tercera república, bueno, depende de la teoría. Si usted quiere fundar una nueva república, debería pasar por una Asamblea Nacional Constituyente. La escuché esta mañana en Noticia Monumental diciendo que, bueno, no lo descarta después, pero que no es algo que moverá de una vez, pero para eso necesita una mayoría calificada. Pero cuando usted le dice a Costa Rica una tercera república, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere legal y teóricamente a eso? Me refiero a que ya lo que vivió nuestro país en el 48, donde se consolidó un modelo de partidos bipartidistas, de únicamente dos fuerzas políticas tradicionales, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación, donde entre los dos
manejaban hasta más de 50 curules en la Asamblea Legislativa, eso quedó ya en el pasado. Creo que el pueblo de Costa Rica fue claro en que el día de ayer despedimos a la Segunda República. ¿Por qué? Porque consolidamos una nueva forma de gobernar. Una nueva forma de gobernar donde las personas llegamos a cargos públicos por méritos, no porque venimos de las familias políticas tradicionales de este país, donde las personas, una mujer como yo, puntarenense, hija completa de la clase media de este país. Es más, yo venía ahora pensando, puchica, mis abuelos no fueron, yo creo que varios de mis abuelos no llegaron ni al 6º grado. Yo soy hija de campesinos, de gente que logró superarse con esfuerzo y méritos propios. Soy una orgullosísima hija del campo, esparzana. Por mis venas corre sangre puriscaleña y ramonense, Randall. Así que yo creo que esta Tercera República es un concepto de consolidar cambios. Nuestra democracia es madura, es sólida y es tan sólida que somos capaces de distinguir lo que ha salido muy bien y debemos de seguir cuidando y potenciando, pero también lo que ha salido muy mal, de lo cual el pueblo de Costa Rica está cansado y ya no quiere volver ahí. Por eso el mandato que me dieron el día de ayer es muy claro, consolidar ese cambio bueno. Llegó la hora de modernizar a Costa Rica, de ponerla a la altura de los tiempos para que no nos quedemos atrás. También como mujer estoy altamente comprometida con todas las mujeres de Costa Rica. No voy a tolerar más que exista una Costa Rica, una costa pobre y una costa requete pobre. Soy una mujer que llegó decidida a tomar las riendas del país para trabajar por una Costa Rica justa, igualitaria, de libertad, de derechos. Quiero también poner mi fuerza a apoyar a las personas con discapacidad en su autonomía y en su realización. Y por supuesto, ahora que usted me preguntaba por mi hija Fernanda, ¿y qué le digo yo a Fernanda? Que yo voy a trabajar por todos los niños de este país, por los niños nacidos, por los niños no nacidos, por fortalecer a la familia costarricense y que en cada rinconcito del territorio nacional nuestra gente sepa que puede vivir con dignidad, que puede superarse, que puede prosperar, que no importa si su origen es humilde o rural, sino que vive en un país que abre puertas y que le da oportunidades. Presidenta, hablando de rinconcitos del país, ¿qué le parece lo que pasó ayer en Cartago? Los dos vivimos en Cartago y es la única provincia que usted no ganó. Y la verdad es que esta mañana venía para acá desde Cartago pensando justamente en cuáles cree usted que son los elementos que hace que usted gane en todas las provincias excepto Cartago, en las costas, barrido absolutamente la oposición, pero en Cartago le costó. ¿Por qué cree usted que eso pasó y qué le ofrece usted a los cartagos? Bueno, yo creo que Cartago es una provincia muy tradicionalista, sigue siendo una provincia donde esas tradiciones de que hemos votado toda la vida por X o Y fuerza política todavía se mantienen con cierto arraigo. Sin embargo, yo le digo a todos mis vecinos de Cartago que eso no importa, que eso ya pasó, que yo voy a trabajar sin distinción alguna por todo el territorio nacional, independientemente de la provincia de que se trate. Mi llamado es hacerla presidente de todo el pueblo de Costa Rica y a eso es a lo que voy a partir del próximo 8 de mayo. ¿Se va a reunir, le pregunto, de aquí al cambio de mando con la oposición? ¿Podría convocar, no sé, a las candidaturas con las que perdió, a otros diputados, que por sí es una mesa más chiquitica, los otros que no son suyos? ¿Podría hacer algún gesto simbólico y de fondo también respecto a empezar a negociar desde ya? Por supuesto que sí. Toda mi vocación es de gobierno y yo sé que un gobierno tiene que conversar, tiene que dialogar y tiene que construir consensos. Así que sí, yo mismo hoy empiezo a trabajar, ya empecé con estas visitas a medios de comunicación por mi genuino interés también de tener una comunicación franca y transparente con todo el pueblo de Costa Rica, utilizando a los medios como esos canales de difusión y de formación de opinión pública. Hoy tengo una conferencia de prensa al mediodía donde dirigiré un mensaje a nuestro país. Terminada esa conferencia, tengo la primera reunión con los diputados electos del Partido Pueblo Soberano, con esos 31 diputados. Usted me va a decir, no les va a dar pero ni un día libre. No, señores,
el pueblo de Costa Rica nos necesita trabajando, y con los demás partidos políticos, por supuesto que sí. Espero acercarme a los líderes de esos partidos, también a los diputados electos, porque reitero, yo no tengo en mi corazón espacio para vanidades, no tengo en mi corazón espacios para rencillas políticas con otros partidos, y creo que llegó el momento, tomando en cuenta el mandato del pueblo que ha sido tan claro, de que construyamos una agenda juntos, con la blanca, azul y roja como el único estandarte que guíe nuestro trabajo. Ya la bandera turquesa, la amarilla, la de el otro color, ya esos colores dejémoslos para cuando haya otra campaña electoral. Pero por lo pronto yo invito a todos los partidos a bajar esas banderas y a trabajar en equipo. Y usted se ofrece a ser la primera que las baje, que es lo que acaba de hacer, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Además, creo que será una semana intensa, presidente. Dicen que el miércoles nos tendrán muy trabajados. ¿Es así? Bueno, yo empezaré desde ya la transición con el presidente Chávez. Anoche tuvimos una llamada que me llenó de muchísima alegría. Don Rodrigo es un hombre al cual yo admiro muchísimo y también a quien le tengo un enorme respeto y mucho aprecio en lo personal. Así que sé que vamos a trabajar juntos como lo hemos hecho siempre en el proceso de transición. Una buena transición le garantiza al pueblo de Costa Rica continuidad en un montón de proyectos de desarrollo que están en marcha. Y estoy también segura, por lo que conozco al presidente Rodrigo Chávez, que ese señor va a trabajar hasta el último día de su mandato sin dar tregua alguna, con la misma energía y entrega al pueblo de Costa Rica que el día número 1. Perdón, presidente. Sí. Y seguramente después también, porque le pregunto si ya pensó qué le va a ofrecer, qué puesto le va a ofrecer al presidente Chávez. El mismo que dije desde campaña. Ministro de la Presidencia. Sí, señor, a mí me encantaría que don Rodrigo se sume al gabinete como ministro de la Presidencia. No es una conversación que haya tenido con él por razones obvias. Acabamos de terminar la campaña y no era propio conversar esos temas en campaña. Claro. Sin embargo, en cuanto tenga alguna reunión con él, que espero sea muy pronto, lo vamos a conversar. Yo espero que se quede conmigo en el gabinete, porque es una persona que tiene un gran amor por el pueblo de Costa Rica, es un economista brillante, y flaco favor le haría yo al país desperdiciando el talento de una persona como don Rodrigo Chávez Robles. Presidenta, lo que pasa, usted se rió de que yo fuera muy intenso y me adelantara un par de meses, pero usted no le dio a nadie ni medio día libre. Por eso le pregunto, podrán hablarlo después usted y el presidente Chávez, pero lo cierto es que él ya tiene el ofrecimiento sobre la mesa. Ya hoy no estamos en campaña, así que podría hacérselo en cuestión de horas y aclararnos al país si lo va a asumir. Le pregunto también porque salió una versión, yo no lo escuché de sus labios, tal vez lo dijo, pero yo no lo escuché, que también podría ser de Hacienda. Entonces me quedé un poco perdido si le iba a ofrecer el Ministerio de la Presidencia o el de Hacienda, pero entiendo que será el de la Presidencia, entonces que eso está definido. Don Rodrigo es un hombre brillante, es un economista increíble. Nuestro país, si seguimos haciendo bien las cosas, como las está haciendo este gobierno, después de estar prácticamente quebrados cuando ingresamos a administrar Costa Rica, después de que lo gobernaron otros partidos, se hizo un trabajo muy fuerte consolidando financieramente al país. El presidente Chávez es un economista brillante, es un hombre que tiene muchos talentos, así que creo que estamos muy cerca de alcanzar grado de inversión, lo cual es maravilloso para nuestra economía. Dejaríamos de ser un país con altos riesgos financieros, se ha venido estabilizando todo eso, así que bueno, don Rodrigo, reitero, tiene muchos talentos, es un hombre intachable en sus valores, en sus principios, en lo que lo mueve, que es un profundo amor por Costa Rica, así que esa conversación la tendré oportuna con él para ver qué decisión toma. Yo supongo que es un tema también familiar, que él debe discutir y demás, pero espero que lo podamos conversar y ustedes y los costarricenses serán los primeros en enterarse. ¿Cómo va a ser su relación con el Poder Judicial? Porque hay un elemento en este cuatrienio de su gobierno que es a veces invisible para nosotros, los civiles, el resto, que es que se vencen un montón de nombramientos de magistrados del Poder Judicial. Hay que tomar en consideración que la reelección de magistrados en nuestro país es un poco rara, digamos, es automática, a menos de que 38 diputados se pongan de acuerdo y digan no, si no, queda reelecto.
Y entonces había, creo yo, una gran expectativa de sus seguidores que si usted lograba los 38 votos iba a poder cambiar profundamente la cúpula del Poder Judicial. Hoy tiene 31 curules. ¿Cómo va a ser su relación con el Poder Judicial en medio de una crisis de seguridad, doña Laura? No es que los mecanismos de reelección de los magistrados sean un poco extraños, don Randall, como dice usted. Son rarísimos, Es que son mecanismos como un traje a la medida para que se perpetúen en el cargo sin rendir cuentas. Eso es lo que es. Para perpetuar en el poder a gente que llegó ahí políticamente con el respaldo de los partidos políticos tradicionales y que llegaron a perpetuarse en el cargo, si no, no tendríamos magistrados con más de 40 años ocupando esos cargos. Y yo para el proceso de reelección de los magistrados siempre voy a buscar ser muy justa, y muy justa no porque sea un interés particular de Laura, sino porque todo funcionario público tiene que rendir cuentas. Un funcionario que tiene moras judiciales, un funcionario que no ha sido eficiente en la ejecución de los recursos que el pueblo le ha dado a su administración. Hay más de 600,000 casos en mora judicial. Según el estado de la justicia en nuestro país, la gente cree que ya no existe la justicia pronta ni cumplida. Vemos casos, Randall, de sentencias tan serias, de presuntos sicarios, de bandas como los Geri, bandas como los Lara y otros más que fueron a prisión menos de 2 años. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Que le están tomando el pelo al pueblo de Costa Rica? ¿Que no les duele la matanza de gente? ¿O que son también, perdónenme la frase que voy a decir, que son vacas sagradas intocables? No, señores. Todo funcionario público de este país tiene que rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica. Sea desde el más sencillo operador de un vehículo de cualquier institución hasta el más pintado de los magistrados del país. Todos nos debemos al pueblo de Costa Rica, así que yo no voy a ser alcahuete con la futura fracción legislativa de renovar nombramientos de magistrados en automático sin antes haber hecho una evaluación pormenorizada del trabajo que están haciendo por el país. Y la relación con la Contraloría, ¿cómo se la imagina? Porque a Marta Costa se le vence su periodo en 2028. Es decir, se le va a vencer en medio de su gobierno. ¿Cómo vislumbra usted esa relación con la Contraloría General? Pues a mí me parece, y no voy a ser hipócrita con usted ni con el pueblo de Costa Rica, a mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera a un lado del cargo. Desde ya, no, sí, no en el 28. Sí, señor, desde ya. Me parece que se le ha hecho demasiado daño al país. Es una funcionaria que está llamada a fiscalizar la hacienda pública y se le han colado en esa fiscalización la trocha, el otro, megacasos de corrupción. Así que a mí me parece que debería de tomar conciencia de esos resultados tan pobres que ha obtenido al frente de esa institución y hacerle un favor a Costa Rica y darle espacio a perfiles más frescos que puedan venir de una manera objetiva, responsable, a fiscalizar la hacienda pública, a ser rigurosa con el uso del dinero público, porque yo estoy 100% a favor de eso, pero sin bloquear el desarrollo de este país y sin creerse coadministrador de los temas nacionales. Presidenta, si yo titulo al mediodía que la presidente Fernández le pide a la Contralora General hacerse a un lado, estoy en lo correcto, eso es lo que estoy interpretando. Sí, señor. Agregamos a alguien más, le pregunto, ¿podría planteárselo al fiscal general, por ejemplo, usted? Bueno, yo creo que esa reflexión que yo he puesto sobre su mesa es válida para todos los funcionarios públicos. Yo creo que la gente debe siempre autoexaminarse, evaluarse. Es una pena que no hayan leyes que les obligue a rendir cuentas al pueblo de Costa Rica, pero si hay un funcionario público que no sirve, que no está generando resultados, que consume recursos públicos y que más bien su trabajo entorpece el desarrollo, yo creo que debería de hacerse un autoexamen y hacerse un lado. Tal vez a usted le parezca que su respuesta fue muy obvia, pero discúlpeme que se lo pregunte diferente. ¿Usted le pediría también al fiscal general directamente, igual que se lo acaba de pedir a doña Marta, que se haga a un lado? Bueno, los nombramientos del fiscal general no dependen del presidente de la República. Ni la Contraloría, pero usted se lo acaba de pedir. Yo no voy a ser tampoco hipócrita. He sido muy crítica del rol del fiscal general, quien ha instrumentalizado su cargo
para fines políticos. No me cabe duda de que el fiscal general ha actuado no necesariamente en beneficio de los intereses de la mayoría del pueblo de Costa Rica, pero bueno, ya lo juzgará Dios, el pueblo de Costa Rica y ojalá también el Poder Judicial. Presidenta, hablemos del gabinete. ¿Mantendrá en esta idea del continuismo del cambio íntegro el gabinete del presidente Chávez? ¿Hará algunos cambios? ¿Cambiará muchas cosas? ¿Cómo lo vislumbra? Porque estoy seguro que aunque hayan pasado menos de 24 horas, apenas 12 desde que sabe los resultados, estoy seguro que ya está pensando en eso. Sí, está usted en lo cierto, estoy pensando en eso. Yo soy una persona muy ejecutiva, muy de resultados, que no asumiré la silla presidencial para calentarla. Muy por el contrario, voy a asumir la silla presidencial para trabajar sin descanso en beneficio de este país y me pienso rodear de los mejores perfiles. En el gabinete hay personas muy valiosas a las cuales a mí me gustaría conservar, pero a todos los cargos les haré una evaluación rigurosa de resultados, de proyectos y un alineamiento estratégico con mi estilo de trabajo. Si hay algún perfil bueno que desea mantenerse, porque también yo entiendo el desgaste propio de los diferentes cargos, claro, pues enhorabuena, pero también creo que es importante renovar algunos puestos. Entonces no será una renovación íntegra. No, o sea, señor. No será una renovación íntegra. Me parece que sí hay gente ahí muy valiosa, muy buena, que si desea continuar, a mí me encantaría que continúen. Para que se acostumbren a su manera de liderazgo, le voy a preguntar en qué es diferente su manera de liderazgo, por ejemplo, de la del presidente Chávez. En absolutamente todo. Don Rodrigo Chávez es don Rodrigo Chávez y Laura Fernández es Laura Fernández. Bueno, presidenta, por supuesto que sí, no me lo tome a mal. Lo que quiero es que usted me cuente cuáles son las características de su liderazgo. Bueno, pasan por el simple hecho tan obvio de que don Rodrigo es hombre, que yo soy mujer, que don Rodrigo y yo tenemos una diferencia generacional, no sé. Usted es la segunda presidenta más joven de la Segunda República. Bueno. Por meses, por cierto, pero es la segunda más joven. De la tercera. Acuérdese, ya vayamos ya cambiando el chip. Si se cumple su palabra y empieza, pues será la única y la más joven. Sí, yo creo que las mujeres tenemos un estilo de liderazgo propio, distinto. Yo voy a continuar con la mano dura del presidente Chávez contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. También creo que por eso siempre fue tan sencillo ponernos de acuerdo él y yo, porque coincidimos muchísimo en el modelo de gerenciamiento y de resultados para las instituciones públicas. A mí me gusta fijar metas y darle seguimiento, a don Rodrigo también. En eso somos muy similares, pero también yo le daré mi toque personal al estilo del liderazgo, mi toque femenino. En el caso mío, también soy una persona que busca siempre generar consensos, soy muy estudiosa, soy muy técnica y bueno, creo que eso también será parte de mi estilo de trabajo. Por supuesto que también soy mamá, soy esposa, soy hija, soy una persona que tiene ciertamente un carácter fuerte, pero también me considero muy sensible en mi corazón para los temas que le duelen al pueblo de Costa Rica, muy sensible con la niñez, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. No es que don Rodrigo no lo sea, pero creo que esas cosas, las mujeres y los hombres, cada uno tiene su liderazgo propio y su estilo de abordarlo. Presidenta, hay una ventaja que tiene con los 31 diputados que le asigna el Tribunal Supremo de Elecciones, y es que la mayoría de reformas que tienen que ver con seguridad se aprueban por mayoría simple. Sí, señor. ¿Ha pensado en cuáles son las más urgentes que impulsará doña Laura? Sí, señor. Yo quiero llevar adelante una reforma en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Penal Juvenil para endurecer esas penas. También quiero revisar las normas que regulan las ejecuciones condicionadas de la pena. Eso para mí es muy importante. También creo que hay que aprobar una nueva ley de gestión del sistema penitenciario nacional, porque de momento intervienen demasiadas manos en eso y se nos convirtió en un sistema que le da más privilegios a los privados de libertad que a las víctimas y a las familias de las víctimas. Eso también hay que revisarlo. Randall, el crimen organizado y el narcotráfico ya no se comporta igual que antes y nuestro país tiene que aplicar una mano dura para recuperar la justicia en el país. Si no,
podemos convertirnos en un paraíso de la impunidad, donde la gente que comete delitos no recibe sanciones o recibe sanciones muy blandas en comparación con el daño que causaron. Así que eso para mí va a ser una prioridad en el próximo gobierno. Claro, quiere endurecer penas de menores de edad delincuentes, sí, señor. Entiendo por eso. Quiere endurecer o dificultar que se cumplan medidas condicionales de libertad. Y aquí, perdón porque voy a ser muy atrevido asumiendo la vocería de un montón de costarricenses, pero podría entrar a revisar, esta es una solicitud más que una pregunta, Presidenta, podría entrar a revisar, por ejemplo, el año carcelario, que nadie entiende porque es más corto que el año natural y me parece que es una solicitud de los costarricenses que las penas se cumplan completas. Por supuesto, Randall, el trabajo en la cárcel. ¿Por qué perdimos en la década de los 90 la posibilidad de que los privados de libertad estén produciendo algo, ocupados? Otro tema que para mí también es muy importante, hay que cerrarle la llave del financiamiento del crimen organizado. Y para eso necesitamos seguir haciéndole frente a la legitimación, al lavado de dinero que tiene nuestro país. Si el crimen organizado no tiene plata para subsistir, no sigue existiendo en Costa Rica. Por eso necesitamos también fortalecer, obviamente sin ser confiscatorios de la propiedad privada ni mucho menos, pero sí necesitamos también prestarle atención a ese asunto. Presidenta, me queda 1 minuto y 2 preguntas. ¿Cuántos votos necesita para devolver el ROP en asamblea? Ahí necesitamos revisar los criterios del Departamento de Servicios Técnicos. Sin embargo, Randall, yo lo he dicho abiertamente, yo estoy de acuerdo con devolverle el ROP a los adultos mayores, pero para ello hay que hacer los estudios técnicos correspondientes que nos determinen cuál es el mecanismo adecuado de hacerlo. Siempre voy a trabajar en beneficio de nuestros adultos mayores y también siempre buscaré tomar las decisiones que le hagan bien al país sin demeritar a las personas cotizantes actuales. Presidenta, por último, todo tiene 2 caras, ¿verdad? Así como le acabo de decir que una ventaja es que puede aprobar proyectos con mayoría simple, digamos de una manera sencilla, la otra es que no podrá nunca decirle al país que la Asamblea le bloqueó alguno de estos proyectos porque tiene un control absoluto de una mayoría simple. Doña Laura, ¿cómo enfrenta eso? Bueno, hay reformas que necesitan mayoría calificada. Es así. Es decir, es 38. Así. Pero en los de mayoría simple yo estoy muy contenta, muy esperanzada en que podamos aprobar de una manera muy eficiente. Mire, no puede ser posible que Costa Rica tenga decisiones postergadas por más de 30 años. 25 años tiene la Asamblea Legislativa de estar discutiendo las jornadas flexibles, mientras tanto se nos van cualquier cantidad de oportunidades de generarle empleo a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores de 40 años. Así que yo espero y estoy segura de que no le voy a fallar al pueblo de Costa Rica con el mandato tan claro que me dio el día de ayer. Presidenta, solo me queda decirle 2 cosas. Una de esas es que usted amaneció hoy como la presidenta electa de todos y todas, así que lo que se hace en una democracia robusta y madura como la nuestra es que todos los costarricenses nos pongamos a sus órdenes en lo que requiera para construir su visión país. Por supuesto que fieles a nuestro papel construiremos una vigilancia de prensa libre y balanceada, pero por supuesto que estaremos como costarricenses a las órdenes de lo que necesite construir en medio de este mandato del pueblo costarricense. Y segundo, doña Laura, que Dios la ilumine para llevarlo a cabo. Amén. Muchas gracias, don Randall. Espero que podamos tener una magnífica relación, usted en su campo y yo en el mío, con respeto propio, respeto mutuo y haciendo bien las cosas en beneficio del pueblo de Costa Rica. Yo espero también que tengamos una magnífica relación, que conversemos mucho frente a los costarricenses y que la tirantez propia, deseable y buena entre la prensa y los poderes del Estado, doña Laura, la vivamos de manera responsable. Estoy seguro que así será, así ha sido como candidata, así fue como ministra de la presidencia, así fue como ministra de planificación, así es que solo me queda desearle éxitos, porque a partir de este momento usted como presidenta electa, sus éxitos serán indudablemente los éxitos del país.
Doña Laura, muchas gracias. Gracias a usted, don Randall, y gracias a todos los televidentes. Y bueno, lo mejor está por venir. Nos vemos al mediodía en la conferencia de prensa. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Nos pasamos 2 minuticos y yo le agradezco a doña Laura. Además, somos el primer medio de comunicación al que visitó siendo presidenta electa. En nombre de Melissa Durán y de Roberto Brenes, que estuvieron con ustedes en cámaras esta mañana, gracias por estar con nosotros y gracias, por supuesto, de todo el equipo humano detrás de Noticias Repretel. Buenos días.